Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos el IVA, o también llamado Impuesto sobre el Valor Añadido. A mucha gente le cuesta entender qué es exactamente el IVA y cómo funciona. Sin embargo, es extremadamente importante conocer su funcionamiento. Esto es porque en el mundo actual, más de 150 países utilizan el IVA, incluida la mayor parte de Europa y América. Por tanto, para las empresas globales e internacionales es imprescindible entender este impuesto. Bien, el IVA es un impuesto indirecto que se entrega al gobierno en cada etapa de la producción de un artículo, es decir, cada vez que se genera un valor añadido. Se considera un sistema de imposición indirecta sobre la venta de bienes y servicios a los consumidores finales. Es decir, en pocas palabras, el IVA es un impuesto sobre el consumo, que se paga cada vez que compramos un bien o un servicio. Las empresas, que son las encargadas de registrar el IVA, cuentan en su contabilidad con dos asientos distintos. En el primer asiento apuntan el IVA cobrado por la venta de sus bienes y servicios, lo que se denomina en contabilidad como IVA repercutido. Y en el segundo asiento apuntan el IVA que han pagado sobre sus compras y gastos, lo que se denomina IVA soportado. Ahora bien, para no pagar dos veces este impuesto, las empresas al final del año, a la hora de pagar el IVA, restan el IVA repercutido al IVA soportado. En el caso de que salga más IVA repercutido que soportado, pagarán la diferencia las autoridades fiscales del país. En cambio, si tras realizar la liquidación, la empresa cuenta con más IVA soportado que repercutido, será la autoridad fiscal del país la que devuelva la diferencia a la empresa. Esto hace que el IVA no sea un coste para las propias empresas, sino que recae sobre el consumidor final, siendo el papel único de las empresas el de cobrarlo a los consumidores y reintegrarlo en el gobierno. Los tipos impositivos y normas del IVA están sujetos a cambios, por lo que dependiendo del país en el que te encuentres, el porcentaje a cobrar de IVA será diferente. Más adelante, hablaremos sobre los porcentajes actuales en España y en México, ya que son los dos países desde donde más ven nuestros vídeos. Por lo que si te encuentras en otro país, te recomiendo que al final del vídeo mires los porcentajes en las páginas oficiales de tu país. Eso sí, antes de explicar los porcentajes actuales, vamos a visualizar el concepto de IVA a través del siguiente ejemplo, aplicando un tipo impositivo general del 10%. Empezamos por la izquierda, con un productor. Digamos que se trata de un autónomo, que camina por la playa recogiendo en una bolsa diferentes conchas marinas, que se va encontrando por el camino, y las lleva a pie a un fabricante de joyas. El autónomo envía una factura al fabricante, por la mercancía de 100 euros, y cobra un IVA de 10 euros, con lo que el total de la factura es de 110 euros. El fabricante de joyas convierte las conchas marinas en hermosas joyas, y las vende por 200 euros a un mayorista. Además de los 200 euros de la mercancía, cobrará 20 euros en concepto de IVA, por lo que el total de la factura es de 220 euros. A continuación el mayorista se encargará de distribuir estas joyas, repartiéndolas a diversos minoristas del país. En total, consigue venderlas por 300 euros, generando un IVA de 30 euros, por lo que el total de la factura es de 330 euros. Finalmente el minorista vende estas joyas a los consumidores finales, por un valor de 400 euros, cobrando un IVA de 40 euros, por lo que los consumidores han pagado un precio final de 440 euros. Como hemos visto, el valor se ha ido añadiendo continuamente a lo largo de la cadena de producción, ya que cada empresa aporta su granito de experiencia y conocimientos específicos, lo que hace que cada una venda a un precio superior al que compró la mercancía. Ahora bien, si nos fijamos en el IVA, así es como funcionaría su recaudación, en las diferentes etapas. El productor de la izquierda ha cobrado al fabricante 10 euros de IVA repercutido, y no tiene IVA soportado, por lo que liquida 10 euros mediante un pago al gobierno. El fabricante ha cobrado 20 euros de IVA repercutido, al mayorista, y tiene 10 euros de IVA soportado, por lo que paga un importe neto de 10 euros al gobierno. Por otro lado, el mayorista tiene 30 euros de IVA repercutido, y 20 de IVA soportado, por lo que paga también otros 10 euros netos a la administración. Y finalmente el minorista tiene 40 euros de IVA repercutido y 30 de IVA soportado, por lo que paga un importe neto de 10 euros al gobierno. Esto hace un total de 4 etapas, de 10 euros de IVA en cada una, que equivalen a un total de 40 euros que han ido a parar a las arcas del Estado. Como se puede ver, el IVA es realmente un impuesto que repercute en los consumidores, ya que son ellos los que pagan en última instancia los 40 euros que se incluyen en el precio de venta al público, de 440 euros. Por tanto, como ya hemos dicho antes, el IVA no es un coste para las propias empresas, sino que éstas lo recaudan y lo pagan al Estado,
a lo largo de las distintas etapas de la cadena de valor. Entendido el ejemplo, repasemos ahora las categorías y tipos impositivos de IVA en España. Existen 4 categorías. El tipo general de IVA es del 21% y se recoge para la mayoría de los bienes y servicios, como puede ser la ropa, la peluquería, el calzado, la publicidad, etc. El tipo reducido, que se encuentra en el 10%, se aplica para la mayor parte de la alimentación, productos de primera necesidad, medicamentos para animales y servicios de transporte, entre otros. Y por último, el tipo superreducido, que es del 4%, se aplica sobre todo en los productos de primerísima necesidad, como son las frutas, las verduras, pan, leche, huevos, etc. También, este IVA superreducido se aplica entre otros en la prensa, libros, medicamentos de humanos, prótesis dentales, etc. Por último, comentar que hay una categoría de servicios que están exentas de IVA y que son más concretamente servicios médicos, como las hospitalizaciones, educativos, como las actividades de las escuelas públicas, y servicios de carácter social, realizados por asociaciones sin ánimo de lucro. Por otro lado, las categorías y tipos de IVA en México son: el tipo general de IVA es del 16% y es aplicable a la mayoría de los bienes y servicios que se consumen, como por ejemplo los coches. Tipo especial de IVA del 8%. Es aplicable solo en las regiones fronterizas del país, tanto norte como sur, y afecta a los mismos productos que el tipo de IVA general. Por último, cuentan con un tipo impositivo del 0% de IVA para diversos bienes, como pueden ser los libros, revistas, joyería, fertilizantes, medicamentos, etc. Pequeña aclaración: aunque a primera vista la categoría de tipo 0 de México y la categoría exenta de España parecen iguales, hay una gran diferencia en cuanto al IVA soportado. Mientras que el vendedor de bienes o servicios exentos no tiene derecho a reclamar el IVA de sus compras comerciales, el vendedor de bienes y servicios con un tipo del 0% sí que tiene derecho a reclamar el IVA de sus compras comerciales. Esto hace, por ejemplo, que el IVA del 0% en México sea mejor que el IVA exento que se aplica en algunas actividades de España, ya que a final de año recibirán por parte de Hacienda la cantidad de dinero que corresponda de IVA soportado. Ahora bien, en este mundo globalizado, ¿cómo funciona el IVA en un contexto internacional? ¿Cómo debe aplicarse? En la Unión Europea, por ejemplo, la norma principal es que el lugar de prestación de los servicios, de empresa a empresa, prestados dentro de la Unión Europea, será el país donde esté establecido el destinatario de los servicios. ¿Significa eso que si trabajas en España y vendes a todos los países de la Unión Europea, como puede ser Italia, Alemania, Francia, debes inscribirte en el IVA de todos esos países en los que has prestado tus servicios? Afortunadamente no, ya que hay una solución para esta situación, y es el IVA intracomunitario. En el IVA intracomunitario no se produce IVA en la propia factura. De esta forma, el destinatario de la factura liquida por sí mismo el IVA del país en su declaración de IVA mensual o trimestral, y deduce esa misma cantidad en esa declaración de IVA, lo que da lugar a un cargo de IVA de 0, pero con 2 partidas. Tanto el proveedor como el cliente presentan un formulario separado de las transacciones transfronterizas, detallando en este formulario el número de IVA de la contraparte y el importe. Esto simplifica enormemente la gestión administrativa de las empresas, ya que no tendrían que pagar el IVA en todos los países en los que vende bienes, sino solo en su propio país. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.